Muchas veces les preguntamos a las personas que son mayores de 70, 80, 90 años, ¿cuáles son esas cosas por las que se arrepienten? ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué decisiones hubieran tomado diferentes? Y pocas veces nos ponemos a preguntarnos a nosotros mismos cuáles son esas cosas que nosotros nos arrepentimos. Cuando me llegan personas a la consulta y que empiezan a contarme cuál es su problema o en qué los puedo ayudar, eh, muchas veces hago esta pregunta de ¿qué te arrepientes? ¿Qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber migrado? Algunas personas me responden sí, otras personas me responden no, y otras personas se amplían más y dicen cosas como me arrepiento de haber trabajado tantos años para una empresa y que esa empresa me haya sacado porque sí. Me arrepiento de haber hecho turnos nocturnos, de haber hecho turnos rotativos, de haber dejado de pasar tiempo con mi familia, me arrepiento de no haber compartido más con mis padres. Y hay una cantidad de arrepentimientos grandes que no solo se ven cuando ya eres muy adulto, sino que se ven en muchos casos en la mediana edad. Y es que en la mediana edad ocurre algo y es que normalmente o muchas veces pasa la crisis de la mediana edad. No sé si ustedes han escuchado hablar de la crisis de la mediana edad, pero es ese momento en el que tú estás haciendo una evaluación de lo que te ha ocurrido durante tu vida y te das cuenta que lo que estás viviendo ya no te gusta. Hola, hola, soy Nechiret Galarza y esto es Cartas para quienes cruzaron fronteras. La mediana edad es más o menos entre los 40 y los 60, 55, 60 años. Es en ese momento de suficiente madurez emocional o de madurez de vida en el que tú reevalúas si lo que querías lograr con tu vida ya está o no está, si lo lograste o no lo lograste. Pero resulta que cuando hemos migrado, esta reevaluación, este análisis que hacemos de nuestra vida, se le suma el factor de haber migrado, de estar lejos de la familia, de haber cruzado la frontera, de compartir o estar lejos de las personas que amamos, de haber o no formado familia, de haber hecho o no la profesión o lo que realmente nos apasionaba. Y muchos de los pacientes que llegan o de las personas que llegan a consulta, llegan con esa crisis de identidad de no sé ahora qué quiero ser. No sé si lo que he buscado durante la migración valía la pena. Se han esforzado muchísimo por conseguir buenos empleos, han trabajado en muy buenas empresas, otros no, y piensan de, ¿será que este es el lugar que realmente soy feliz, en el lugar que quiero estar? Y está también el miedo de, ¿y si me devuelvo? ¿Será que logro encontrar un lugar en el país propio, pero que ya no es nuestro solamente porque hemos vivido muchísimos años fuera de este país? Entonces está esa dualidad. Cuando el psicoanalista Elliot Jakes en la década de los 60 acuñó el término de la crisis de la mediana edad, era porque se dio cuenta que más o menos las personas entre los 35 y los 60, 55, 60 años, pasaban por un estado que no era depresión, pero que sí los hacía hacer cambios muy repentinos y definitivos en la forma en que llevaban sus vidas. ¿Por qué? Porque habían esos arrepentimientos que decían, esto no es lo que yo quiero vivir para mí. Y es que había un descenso de la sensación de felicidad y satisfacción en la vida de estas personas y por esto buscaban esos cambios de alguna forma, porque querían volver a sentir que estaban satisfechos y felices con la vida que estaban viviendo.
Adicional a esto, la crisis de la mediana edad da también porque muchas personas, aparte de sentir esa, ese descenso en la satisfacción, empiezan a adquirir más compromisos. Por ejemplo, se deben hacer cargo de un familiar que ya está muy viejo o que está enfermo y que ahora hace parte de su responsabilidad. Y eso aumenta la carga en las personas. Entonces, voy a poner de ejemplo cuáles son las situaciones en las que las personas podrían sentir que están pasando una crisis de la mediana edad. Una de las señales es que hay una tristeza profunda y un arrepentimiento. Muchas de las personas se ven muy tristes, como que empiezan a perder el sentido de lo que vinieron a hacer o de lo que están haciendo con su vida actual. Sienten ese dolor, esa tristeza, pierden la sensación de placer, ya no disfrutan las cosas que hacían antes. Esto va muy encaminado a una depresión, pero la diferencia con la depresión es que la depresión te puede ocurrir en cualquier época de tu vida, mientras que en esta está justo en la crisis de la mediana edad. Y también depende del tiempo con el que se esté viviendo. Esto provoca una profunda infelicidad que lo que hace es que tú ignores los aspectos positivos que tienes en la vida actual. Otra de las señales es que hay una inquietud y un deseo como de soñar despierto. ¿A qué me refiero? La persona tiende a tener esos arrepentimientos. Uy, si hubiera mejor empezado a trabajar en X empresa o si hubiera estudiado lo que yo realmente quería, si no hubiera estudiado lo que mis padres me dijeron que estudiara, si estuviera haciendo otra cosa, estuviera trabajando en otra cosa. Muchos se arrepienten y dicen como si no hubiera migrado. Es como que están esos arrepentimientos y empiezan a soñar con una vida diferente si hubieran tomado un camino distinto o hubieran tomado una decisión distinta y empiezan a mirar cómo sería o soñar cómo sería esa vida si hubieran tomado un camino distinto. Y esto los lleva a la irritabilidad, porque muchas veces se sienten como con rabia, frustración, al sentir que esto que hicieron o esas decisiones que tomaron no fueron las correctas, que hubieran tomado mejor una decisión si se hubieran casado con X personas, si hubieran hecho un tal negocio. Esos arrepentimientos te inducen a la rabia, a la frustración, lo cual te lleva a la irritabilidad y empiezas a tener o a dañar las relaciones interpersonales o la forma en que habitas tu vida o te enfrentas a las diferentes situaciones que estás viviendo actualmente porque estás irritable. También pasa mucho que con esto se puede haber fluctuaciones en el estado del ánimo y la persona lo que llegue a hacer es vivir en la nostalgia. Entonces, en la nostalgia de hay un dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor, entonces se van a ese pasado y lo idealizan como, es que allá en ese momento estábamos bien o estaba bien, era feliz y no me había dado cuenta. eh, y se van a ese pasado, a esa tristeza, esa nostalgia, y lo que no les permite vivir y recordar que en este momento tienen algo valioso, algo positivo, algo agradable por lo que aferrarse. Otra de las señales es que hay un comportamiento obsesivo impulsivo. Puede ser que la persona, en vista de que no siente en satisfacción con su vida, empieza a hacer cosas que no había hecho antes. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, juegos de azar, tener relaciones promiscuas, por ejemplo, o el consumo excesivo de comida, porque lo que busca es satisfacer o sentir esa satisfacción que se siente con el placer, porque como sus niveles de felicidad y de placer están tan bajos, entonces lo busca con esas actividades que terminan siendo comportamientos compulsivos y obsesivos. También puede pasar que en esa crisis de la mediana edad
sientas ese deseo sexual que ha aumentado o que disminuye, y lo cual lo lleva a tener, por ejemplo, relaciones extramaritales, relaciones por fuera de la pareja, llegar a cometer infidelidades, y todo esto lo que hace es que daña más la situación de lo que está pasando actualmente, de lo que está viviendo. Y todo porque no ha entendido que está pasando por una crisis de la mediana edad. También puede pasar como que cambien sus ambiciones. Entonces, aquí es cuando la persona decide, me voy a poner a invertir dinero o voy a cambiar de trabajo. Ahora sí voy a hacer lo que me apasiona. Ya me cansé de este trabajo y hacen esos cambios bruscos de trabajo porque necesitan encontrarle un nuevo propósito a la vida. Me han llegado personas que están como en esa crisis de la mediana edad y como que dicen, es que yo migré y siento que ya cumplí mi propósito, yo siento que ya cumplí con lo que tenía que hacer y ahora me quedé sin un norte. Entonces, lo que nosotros buscamos es volver a encontrar ese norte, ese ikigai, o sea, el propósito de vida. Como les decía, la crisis de la mediana edad es diferente a una depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, en primer lugar, te puede ocurrir en cualquier época del año, en cualquier época de tu vida, en cualquier edad, en cualquier momento. Y tiene una duración o es reiterativa porque puede ser una distimia o algo así. En cambio, la crisis de la mediana edad, primero, no es algo clínico y tampoco es algo que requiera como de medicamentos o de un tratamiento clínico específico. La depresión normalmente es causada por una combinación de factores sociales, psicológicos y biológicos, mientras que la crisis de la mediana edad es porque la persona está revaluando su estilo de vida, está revaluando ese sentido de envejecimiento y revalúa como todo el sentido de su vida. En la depresión los síntomas son persistentes y pueden llegar a ser graves. En cambio, en la crisis de la mediana edad normalmente ocurren como dentro de esas edades y pueden fluctuar. No es que sea algo que sea totalmente persistente. Sí pueden llegar personas a rozar una depresión, claramente sí, pero es porque ya han tocado fondo. Y el tratamiento para una depresión va incluida con psicoterapia, tratamiento psiquiátrico o incluso farmacológico, mientras que en la crisis de la mediana edad suele ocurrir que la persona remite o sale a flote cuando vuelve y encuentra un sentido de vida. Las causas de la crisis de la mediana edad vienen muy de la mano con cambios físicos de envejecimiento. ¿Qué pasa? La persona siente que ha envejecido, que está teniendo cambios físicos y esto lo asocia a que se le está pasando el tiempo y no ha logrado lo que en algún momento soñó hacer. Entonces está como muy legado con los cambios físicos, la aparición de canas, la aparición de dolores. Muchas personas empiezan a sufrir como de tensión arterial, diabetes, todos estos cambios, el dolor de la ciática, el dolor de la espalda, migrañas, todo lo demás. Entonces empiezan a decir que se fue la juventud y se siente como eso, más viejos. Ya no estamos ya estamos viejos. Es como uno de los dichos que se dice. En los hombres puede haber que haya disminución en la libido. Bueno, hay tantos factores. Las mujeres empiezan a sufrir de la perimenopausia. O sea, son muchos los factores a nivel físico que hacen que las personas se sienten a reevaluar el tema de la vida y de lo que han logrado y como que sienten que el tiempo se está acabando. Entonces eso hace que empieces a entrar en esa crisis. También hay cambios en la dinámica familiar.
mueren los padres o envejecen y hay que hacerse cargo de ellos. Los hijos se van, muchas personas experimentan lo que se llama nido vacío, que es cuando los hijos ya están en la adolescencia, entrando a la adultez y muchos se van, empiezan a tener nietos, empiezan a tener familia extendida y como que ese núcleo que antes era de papá, mamá e hijos cambia. Muchas personas se ven enfrentadas a divorcios porque sienten que ya cumplieron con el rol y ya no se sienten satisfechos con la pareja que tienen actualmente, terminan en divorcio y se separan. Eso es una crisis, o sea, la separación, la pérdida de una pareja, ya sea por fallecimiento o por divorcio, genera una crisis y muchas veces está asociada a la crisis de la mediana edad. En el 2019, una empresa de las que son para búsqueda de trabajo hizo una encuesta sobre por qué las personas cambian de trabajo. Y más o menos la encuesta arrojó que las personas cambian de profesión aproximadamente a los 39 años. Es justo cuando empieza o está justo en el momento de la crisis de la mediana edad. Muchas de las personas deciden cambiar de empleo o de profesión justo en esta crisis, en este momento. Deciden hacer lo que realmente les gusta, lo que realmente quieren, lo que realmente les apasiona y en búsqueda de ese cambio de estilo de vida, de nuevas oportunidades, lo que hacen o lo primero que se busca es encontrar la dirección para un nuevo empleo, un nuevo trabajo, una nueva profesión. La situación financiera también es otro de los factores para que una persona entre en la crisis de la mediana edad, ya sea porque perdió su trabajo o porque se aumentaron los gastos que tiene a nivel mensual porque hay que cuidar a los padres, porque perdió su empleo, porque hay alguna enfermedad apareció en algún familiar. Entonces se aumentan los gastos y esto hace que haya tensión financiera en su vida económica. ¿Qué se recomienda cuando una persona está sufriendo una crisis de la mediana edad? Lo primero es afronta tus sentimientos, no los reprimas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reprimimos lo que estamos sintiendo, sencillamente el cuerpo lleva la cuenta y lo saca por medio de síntomas. Entonces, ese dolor de cabeza que tenías ya es una alarma que el cuerpo te está dando de hay algo que estás reprimiendo. Ese dolor de estómago, esa gastritis, esa tensión arterial. Cuando la tensión arterial sube es porque los niveles de cortisol incluso están muy altos. Cuando los niveles de cortisol están muy altos, la persona tiende a irse hacia la diabetes. Entonces, cuando tú mantienes un cortisol el cortisol alto y de manera frecuente o estable, esto hace que el hígado trabaje más y por eso es que muchas veces se produce la diabetes. Entonces, cuando lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos en una crisis, entender que se puede estar en una crisis y expresar lo que se está sintiendo. Entonces, lo primero es expresarte, encontrar esa persona, esa ayuda, esa guía para expresarse abiertamente. De las cosas que más agradecen las personas cuando llegan a consulta es por fin pude hablar con alguien de esto. Muchas personas me lo dicen. Por fin pude sentirme escuchada. Esto no lo puedo hablar con mi esposo, esto no lo puedo hablar con mi pareja, esto no lo puedo hablar con mis hijos, esto no lo puedo hablar con mis papás. No tengo con quién hablarlo. Ya a mis amigas les cansa mi quejadera. Necesito expresarlo y expresarlo con alguien que no me juzgue. Entonces, muchas personas llegan a consulta y sienten como ese alivio de puedo descargar todo lo que estoy sintiendo. Entonces, una de las primeras recomendaciones es encuentra esa persona con la que puedes descargar, expresarte sin tener esa sensación de que lo estás cargando a él. Y una de las mejores formas es con la terapia, por ejemplo. Dentro de ese descargue que hay, es identificar qué está dentro de nuestro control, qué no.
hay cosas que se salen de control. Hay decisiones, por ejemplo, de los hijos que se salen de nuestro control. Cada persona se encarga de las decisiones que toma y asume las consecuencias de sus actos. Y que tu hijo decida irse, por ejemplo, o no de la casa, trae unas consecuencias para él y se sale del control tuyo como padre. Entonces, así con todo, si la persona decide estudiar una carrera, o sea, toda decisión que tome el otro se sale de tu control y eso hace parte de las cosas que tienes que aprender a soltar. Importantísimo identificar qué cosas se salen de control. Otra de las cosas que es importante es sentirse familiarizado con las nuevas situaciones. Em, Cambios en el trabajo, cambios en la situación financiera, es empezar a sortear y encontrar un plan para manejar mejor la situación financiera o las situaciones en las que te estés enfrentando. Otro de los consejos que se da es encuentra tu propósito, define cuál es el propósito que tienes en este momento. Para esto yo lo trabajo mucho con la herramienta de Ikigai. ¿Por qué? Porque nos ayuda a determinar cuáles son los elementos o las cosas que tienes actualmente que nos pueden servir o de las cuales nos podemos agarrar para ver cuál es el propósito que estás por cumplir o que puedes cumplir. Entonces, esa herramienta del Ikigai es súper interesante y súper buena para identificar cuál es el propósito para lo que eres bueno, qué puedes hacer por los demás, por qué te podrían pagar, qué te apasiona. Y todo esto reunido en esta herramienta lo que hace es ayudarte a encontrar el propósito del ahora, del este momento, de de encontrar una meta y fijártela y usarla como faro para continuar. Una vez la persona encuentra su propósito de vida, se da cuenta que la crisis empieza a disiparse, porque si logra hacer esos cambios que encontró o que lo llevan a cumplir su propósito, la crisis inmediatamente va desapareciendo. Importante arriesgarse eh, a tomar nuevos retos, a experimentar, tener como esa mente abierta de probar nuevas cosas e incluso retomar viejos hábitos, viejos hobbies. Si tú de lo que más te arrepientes es, por ejemplo, de no haber viajado, entonces retoma ese hobby o ese hábito. Intentar viajar un día, conocer un pueblito, conocer otra cosa, un lugar nuevo, empezar a ver la ciudad como turista. O sea, cuando tú empiezas a retomar esas cosas que te apasionaban y empiezas a encontrar sentido nuevamente a la vida y empieza a cambiar eh, toda la crisis porque empieza a disminuir. Y por último, el último consejo que doy yo es la promoción del autocuidado, el verificar que estés comiendo bien, identificar que estás alimentándote de la forma adecuada y saludable, que estás consumiendo la suficiente líquido, que estás haciendo deporte, que estás durmiendo el tiempo necesario, porque todo esto, si tú empiezas a tener esa rutina, em, y a retomar esas rutinas saludables, muy seguramente tu cuerpo te lo va a agradecer y tú físicamente te vas a empezar a sentir te vas a sentir mejor y empiezas a no a retroceder, no a retroceder el envejecimiento, pero sí a frenarlo cuando empiezas a tener rutinas saludables. Recordemos que como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Y si tú estás pensando que estás viejo, pues te vas a sentir viejo y vas a actuar de esa forma. Si tú estás pensando que estás demasiado viejo para entrar al gimnasio, pues sencillamente te vas a sentir viejo y no vas a ir al gimnasio. Entonces es como mira cómo estás pensando, qué te estás contando, qué te estás diciendo para saber
cómo es que estás sintiendo y cómo es que estás actuando. Porque así como tú estás pensando, tu realidad se está creando. Entonces, por eso es tan importante identificar cómo te estás hablando, qué te estás diciendo, cuál es el autocuidado que estás teniendo. Hay una frase que escucho mucho y es, estamos viejos, estamos viejos. No, no estamos viejos. Yo no me siento vieja y puede que esté en mi mediana edad, pero una cosa es sentirse vieja y otra cosa es verse vieja. Si yo no me estoy sintiendo vieja, si yo no me estoy contando el cuento y me estoy diciendo el cuento de que estoy vieja, pues es menos probable de que me vea y que me sienta vieja. Entonces, sí es muy importante ver qué te estás contando, qué te estás diciendo. Y si estos consejos no son suficientes, identifica tus logros. Sea agradecido con lo que ya tienes. Muchas veces damos por sentado muchas cosas, pero el solo hecho de agradecer porque estamos viviendo en X lugar, porque tenemos un lugar donde descansar, porque tenemos una comida que comer, porque tenemos tantas cosas, un café que tomarnos, un espresso que tomarnos, la comida que nos podemos comer, tantas cosas que damos por sentadas que simplemente las dejamos obviadas y deberíamos ser un poco más agradecidos con lo que ya tenemos. Eso hace parte de salir y de ayudarnos a salir de la crisis. Y si de pura casualidad conoces a alguien o sabes o alguien de tu familia está pasando por esta crisis de la mediana edad, mi consejo es que la escuches sin juzgar, porque a todos nos puede pasar. Todos podemos vivir esa crisis y a veces vemos a la persona que está irritable, que está molesta, que está cansada, que se ve que no tiene. Simplemente escuchémosla sin juzgar. Eso ya le va a ayudar. Pasen tiempo juntos. Intenta promover actividades que le puedan llegar a hacerse sentir bien, hacerle sentir bien. Promueve momentos de conexión y eso ya va a ayudarle un montón si está transitando la crisis de la mediana edad. Conectar con la naturaleza, por ejemplo, eso ayuda un montón. Empiecen a vivir el aquí y el ahora, agradecer lo que ya se tiene, agradecer por las cosas bonitas que tienes en el presente y seguramente vas a encontrar nuevamente el propósito por el que estás aquí. Si quieren trabajar la herramienta del Ikigai con ayuda o con una guianza, aquí dejo mi link para que ustedes puedan acceder a las sesiones individuales o a las sesiones grupales para este tipo de actividades. No olviden suscribirse al canal y les dejo un beso y un abrazo gigante. Chao, chao.